Tomaremos algunas preguntas ahora sobre la clase número 10, en la cual el apóstol Pablo en versículo 10 de Filipenses 2 habla de toda rodilla se doblará de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Unas preguntas que ustedes han hecho para poder contestar ahora. En el nombre de Jesús. El texto griego dice, Gina en ho onomati, Jesu pan gonu kamse, que significa para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. La persona comenta, la preposición en griego tiene varias acepciones, que es cierto, y una de ellas es a. Bueno, depende cómo tomamos la palabra a en español, ¿ok? Eh, Preposiciones son muy propias de cada idioma y lo que hay que hacer es tratar de captar lo que una preposición en griego significa para ver cómo la traducimos apropiadamente a una preposición en español. De todos modos, la persona pregunta, y está bien hacer la pregunta. ¿No sería más adecuado decir para qué a él o ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble? La idea es que al escuchar el nombre o ante el nombre, hay la acción de adorar. Efectivamente, es lo que Pablo está diciendo, que ante la presencia del Señor, quizás el anuncio o la declaración del nombre de Jesús, toda rodilla se doble, al igual que en Daniel capítulo 3, cuando se tocaba la trompeta, toda la gente tenía que doblar rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Ahora, la Reina Valera traduce para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Creo que yo a lo menos cuando leo la Reina Valera, lo estoy leyendo en ese sentido de ante el nombre de. Así que al final mucho tiene que ver con cómo sentimos la preposición. Cada persona tiene que preguntarse en su mente, en su entendimiento, ¿hay una diferencia sustancial entre traducir para que en el nombre de Jesús o traducir para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble? Obviamente, si uno piensa que hay una gran diferencia de significado, habría que profundizar cómo se usa la preposición en el idioma griego. Pero si intuimos que esas dos frases básicamente significan lo mismo, entonces no es necesario eh, investigar mucho más lo que la preposición en significa aquí. Una forma de indagar un poco más este asunto es simplemente miremos las diversas versiones en español de Efesios 2, versículo 10, para ver cómo diferentes versiones de la Biblia en español traducen el versículo 10 y en particular la preposición en. ¿A alguien le preocupó el tema del lugar de los muertos? Pregunta si katathonion es una clara referencia al lugar de los dioses griegos y quizá por extensión a ídolos o falsos dioses, un lugar que no es el lugar de los muertos. Cuando Pablo dice en Efesios 4:9, tomando la traducción del griego, descendió hacia adentro de las partes más bajas de la tierra, y tierra está con otro término que no es del griego clásico. Entonces, esas partes más bajas de la tierra era el lugar de los muertos y no el mismo infierno. Bueno, aquí primero tenemos que reconocer que en Efesios 4:9 la palabra para tierra es la palabra ge, en español geografía o geología, el estudio de la tierra y de las rocas. Así que ahí en Efesios 4:9 la palabra significa tierra. No es la palabra que se usa para ni el lugar de los muertos, ni el lugar de los demonios o los dioses falsos. Por lo tanto, en Efesios 4:9, la interpretación sería no que Pablo está hablando de
descender al infierno o al Hades o nada por el estilo. La palabra G indica que Pablo está hablando de la encarnación. Dejó del cielo, Uranos en griego, y descendió a la tierra, geografía, geología. Así que, aunque lamentablemente muchos han malinterpretado Efesios 4:9, como Pablo hablando de el Señor descendió al Hades para rescatar las almas de los creyentes del Antiguo Testamento y todo eso, me parece que es una interpretación muy forzada. La palabra en griego indica que descendió a las partes más bajas de la tierra, la sociedad, la estrata social más baja en planeta Tierra. Está hablando de la encarnación de Cristo, lo que pasó cuando Él se encarnó. Es decir, Efesios 4 es el paralelo a Filipenses 2, hablando de la encarnación de Cristo. Él se humilló a las estratas sociales más bajas de la tierra, escogiendo nacer en la familia de José y María, una pareja muy pobre, en Nazaret, un lugar bastante menospreciado. Así que Efesios 4:9 en absoluto está hablando de el Hades o el infierno o nada por el estilo. Lamentablemente ha habido mucho debate sobre este asunto por una falta de exégesis. Ahora, en Primera de Pedro, el capítulo 3, si miramos un momento Primera de Pedro, aquí sí tenemos una idea de lo que se llama el descenso de Cristo. Primera de Pedro 3, los versículos 18 y 20, hasta el 20, donde leemos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, noten en primer lugar, no dice descendió. Así que si no dice descendió, ¿por qué lo interpretamos como si dijera descendió? Simplemente dice fue y predicó a espíritus encarcelados. Otro salto interpretativo aquí es que estos espíritus son espíritus humanos. Pero la pregunta es, si la Biblia dice claramente, está destinado al ser humano morir una vez y luego el juicio, ¿dónde hay alguna base bíblica para indicar que después de la muerte podemos escuchar la predicación del Evangelio? Me parece que no solo es algo errado, sino que es algo profundamente peligroso, porque esa interpretación de Primera de Pedro 3 ha dado lugar en ciertos círculos teológicos, misiológicos, la esperanza de que todos aquellos que nunca escucharon el Evangelio de algún ser humano, antes del día del juicio, van a escuchar al mismo Señor Jesús predicarles. Su argumento es, si aquí el Señor predicó a los espíritus humanos en los días de Noé, como para darles otra oportunidad para ser salvos. Se supone que Dios haría lo mismo para todos aquellos que nunca escucharon la predicación del Evangelio. Un autor que yo leí sobre este tema hasta fue el extremo de decir lo siguiente: y si Jesús predica a esos espíritus humanos que ya han muerto y están esperando el juicio final, ¿quién en la vida rechazaría al Señor Jesús? Y cuando yo leí esa afirmación, yo pensé, mejor no predicamos entonces, porque el Señor predica mucho mejor que yo. Si Él va a predicar después de la muerte, cuando la gente ya se da cuenta que hay vida después de la muerte, lo mejor sería que yo no predique a nadie, que nadie predica a nadie.
que lo dejemos todos al Señor Jesús. Y así vamos a incrementar enormemente la gente que va a ser salva. Por supuesto, todo ese pensamiento está totalmente errado. Aquí el Señor, Pedro, perdón, no está hablando de predicar el Evangelio. El verbo en 19, predicó, es keruso, que significa anunció o proclamó. Entonces la pregunta es, ¿qué proclamó el Señor Jesús? Bueno, en el contexto de su muerte y resurrección, el Señor proclamó su victoria. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Bueno, en Segunda de Pedro y en Judas leemos de demonios que están en prisiones eternas. Esos demonios que en el tiempo de Noé se rebelaron contra Dios con tanta seriedad que Dios decidió colocarlos en cuarentena, en esta cárcel, por decirlo así. Me parece que es mucho más factible interpretar 1 Pedro 3:19 en la siguiente manera. Cuando Cristo murió en la cruz, derrotó a Satanás. Él y los demonios entendieron que Cristo venció. Pero había un grupo de demonios en cuarentena, encarcelado, que quizá por su lugar no se percataron del significado de la muerte de Cristo. Entonces Cristo fue a esos demonios encarcelados y les declaró la victoria en la cruz. Ahora, si queremos mirar, podemos en 2 de Pedro, el capítulo 2, leemos en versículo 5 o versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está, ¿no es cierto? Porque continúa hablando, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ahora, versículo 4, la Reina Valera pone la palabra infierno, una mala traducción. La palabra en griego es tártaro, que es una palabra que significa el lugar más bajo del Hades, donde están los espíritus de los que han muerto. No es la palabra en hebreo o en griego para infierno. Una mala traducción de la Reina Valera, que ha dado lugar a este concepto de que Cristo descendió al infierno. La Biblia dice claramente que el infierno es el lugar donde Dios va a castigar a demonios y a espíritus humanos después del juicio final. Por lo tanto, no hay nadie ahora en el infierno. Así que no está hablando aquí de infierno como el lugar de castigo. Pedro está hablando de el tártaro, el lugar infernal o el lugar eh, de los espíritus malos. Y ahí están los demonios, un grupo de demonios. Ahora, Judas también reitera esto. Si miramos el libro de Judas, un momento, el versículo 6 explica quiénes son estos demonios que están en cuarentena en el tártaro. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el día, el juicio del gran día. Entonces, noten, no están en el infierno, porque no se ha dado el juicio todavía. Están en otro lugar, que hay que darle un nombre diferente. En este caso son espíritus, demonios, que están reservados para el día del juicio final. Ahora, obviamente, no todos los demonios están encarcelados. Aquí Judas dice, hay un grupo de demonios encarcelados, en prisiones eternas. No pueden hacer nada, están reservados para el juicio final. ¿Se acuerdan cuando Cristo liberó
al Gadareno de tantos demonios? ¿Cuál fue el pedido de los demonios? Dijeron al Señor, no nos envíes al abismo. ¿De qué abismo estaban hablando? De este abismo, el Tártaro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Estas prisiones eternas, esos demonios tenían gran temor que el Señor los iba a enviar al abismo para ponerlos en cuarentena para nunca más poder atormentar a otros seres humanos. Y Cristo no lo hizo. Permitió que invadan a los cerdos y los cerdos se ahogaron y esos demonios se liberaron para poder atentar contra otros seres humanos. Así que tenemos que tener cuidado en nuestra exégesis. No tenemos que mezclar o confundir cosas que son diferentes. Y tenemos que hacer un buen trabajo exegético para no equivocarnos. Ahora, una persona menciona también, creo que lo vamos a ver en un momento, lo que leemos en Hechos, el capítulo 2. Permítame mencionarlo ahora, mire, está en mi mente. Hechos 2, el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Una vez más, por mala exégesis, algunos interpretan Hades como infierno, pero son dos lugares totalmente diferentes. El Hades es el lugar de espera para los espíritus, donde van después de la muerte. El infierno es el lugar de castigo. El Hades no es todavía el lugar de castigo, es el lugar de espera. Pero aquí, citando el Salmo 16, lo más probable es que hay que tomar la palabra Hades como un término poético de la tumba, porque así se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Hades y tumba, sinónimos. Yo sé que literalmente el Hades es el lugar para espíritus. La tumba es el lugar para el cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes donde ambos conceptos, un lugar espiritual y un lugar material, la tumba, son intercambiables. Así que es mucho más probable que aquí en Hechos 2:31, cuando dice su alma no fue dejada en el Hades, se está diciendo no fue dejada en la tumba. Lo que confirma eso es lo que viene a continuación, ni su carne vio corrupción. Aquí tenemos un paralelismo sinónimo. El Señor Jesús, cuando murió, fue enterrado en la tumba. Y Dios no dejó que el cuerpo quede en la tumba y vea corrupción. Lo resucitó al tercer día. Así que tenemos que tener cuidado en nuestro manejo de las escrituras para no equivocarnos. En resumen, hay un lugar que la Biblia llama Tártaro o abismo, donde están ahora cierto grupo de demonios que han pecado en una forma tan garrafal que Dios lo tiene encarcelados esperando el día del juicio final, en cuarentena. Hay otro lugar que la Biblia llama los lugares celestiales, que es el ambiente espiritual en el cual Dios y los ángeles y Satanás y los demonios todos habitan. No es un lugar, es una dimensión espiritual. Los espíritus humanos, cuando mueren, el alma va a uno de dos lugares. Si es un creyente, su espíritu va al cielo. Si es un inconverso, su espíritu va al Seol, hebreo, Hades, griego. Hay textos que indican eso. Está hablando de el espíritu humano, dónde va antes del día de la resurrección general. Espero que esto nos ayude a aclarar algunos términos
y que ustedes quizás hagan más investigación al respecto para que entiendan bien estos asuntos. Alguien pregunta, cuando Jesús regrese, ¿aún los que no creyeron en él podrán verlo? ¿O esto es un privilegio solo para los cristianos? Bueno, pensemos siguiendo principios fundamentales. Jesús, ¿tiene o no un cuerpo ahora? Claro que lo tiene. Entonces, ese cuerpo es visible. Ahora, sabemos del fin de los evangelios que el Señor Jesús aparecía y desaparecía. Así que el cuerpo físico de Jesús ahora en la resurrección y glorificación no es exactamente el mismo cuerpo que tenía antes, pero no deja de ser un cuerpo en cierto sentido de la palabra. Por lo tanto, es visible, es tangible. Jesús comió pescado, desapareció en su cuerpo. Eso nos indica que los inconversos también lo van a poder ver. La Biblia indica que cuando Cristo vendrá por segunda vez, los inconversos van a entrar en pánico porque van a ver a aquel a quien crucificaron. Así que los creyentes disfrutamos comunión con Cristo ahora en esta vida. Los inconversos no. En la eternidad vamos a ver a Jesús en el trono del Padre juzgando a los vivos y a los muertos. Cuando los inconversos resuciten, ellos también van a ver al Señor Jesús, porque tiene un cuerpo. Ahora, si cuando resucitemos tendremos nuestros mismos cuerpos, pero glorificados. Si el Señor resucitado enseñó sus manos y pies que horadaron, ¿cómo se explicaría que los seres espirituales y los 24 ancianos no tienen cuerpo, porque son espíritu? Apocalipsis 5:8 sí menciona que ambos se arrodillaron, pero en el versículo 14 especifica que solo fueron los 24 ancianos que se arrodillaron. ¿Podría por favor explicarnos cómo es que ellos no podrán postrarse literalmente porque ellos son espíritu? Una vez más, hermanos, hay que pensar siguiendo principios fundamentales. Un espíritu, ¿tiene cuerpo o no? No, no tiene cuerpo. El ángel no tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ángel no tiene rodillas. Ahora, si el ángel no tiene rodillas, es imposible que doble sus rodillas, porque rodillas es lo que seres humanos tenemos en nuestros cuerpos. Así que los ángeles no pueden literalmente arrodillarse. No descarto que en alguna visión Dios podría permitir a un ángel materializarse, tener cierta forma por un tiempo, y que alguien podría ver a ese ángel visual arrodillarse. Pero es una visión. No es el ángel en sí, porque él es espíritu. Ahora, ¿qué de los creyentes que han muerto? ¿Cómo están en el cielo? Están en espíritu. Por lo tanto, no tienen cuerpos hasta la resurrección, ¿no es cierto? Si no tienen cuerpos, entonces tampoco tienen rodillas. Por lo tanto, no pueden arrodillarse. Hay que pensar en Apocalipsis 5, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo una escena antes de la resurrección final o estamos viendo una escena después de la resurrección final? Por supuesto, si estamos viendo una escena después de la resurrección general, esos 24 ancianos tendrían cuerpos físicos y se podrían postrar de rodillas. Pero si estamos viendo algo que ocurre antes de la resurrección general, que parece ser cierto porque
Apocalipsis 5 da a entender que recién el Señor Jesús aparece como el Cordero recién inmolado. Así que no se ha dado la resurrección. Por lo tanto, los 24 ancianos son espíritu. Por lo tanto, no tienen rodillas. Pero, aunque no tengan cuerpo, podemos hablar de arrodillarse en forma poética para dar a entender rendir homenaje. Obviamente, los ángeles rinden homenaje en espíritu al Señor Jesús. Los creyentes en el cielo ahora rinden homenaje en espíritu al Señor Jesús. Pero Juan aquí está viendo una visión. Entendiéndose como una visión, los 24 ancianos no hay por qué tomarlos como con nombre propio. Representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Pero me parece que es una representación. Cada anciano representa un grupo enorme de personas. Al fin, tenemos que decidir qué es lo que Juan está viendo. ¿Está viendo una visión poética, dramática, o está viendo algo literal? Si él está viendo algo literal, habría que postular que en el cielo están los 12 hijos de Jacob en espíritu y están los 12 apóstoles en espíritu, y serían ellos. Bueno, cada uno tiene que tomar esas decisiones exegéticas interpretativas, pero trato de explicar lo que dije en la clase. Un espíritu no tiene un cuerpo. Por lo tanto, no tiene rodilla. Por lo tanto, no puede literalmente arrodillarse. Lo que Juan está viendo es o una descripción poética o es una revelación simbólica de la adoración en el cielo. Pero no es algo literal, con cuerpo, porque, repito, espíritus no tienen cuerpos, ¿ok? El Señor Jesús sí lo tiene porque Él ha sido glorificado, pero los demás creyentes todavía no seremos glorificados hasta la segunda venida. Y me parece que Apocalipsis 5 es una escena antes de la resurrección general. ¿Qué de la naturaleza humana de Cristo? Alguien pregunta, cuando usted dice, hablando que se doblará toda rodilla, y los ángeles también rinden homenaje al eterno Hijo de Dios, ahora lo hacen en su forma humana. ¿A qué se refiere con su forma humana? ¿A Jesús como Hijo encarnado? Bueno, una vez más tenemos que aclarar nuestros conceptos. No sé qué es lo que la persona realmente está pensando. Cuando habla de forma humana, ¿está pensando en la naturaleza humana o está hablando en el cuerpo humano? El Señor Jesús tiene ambas cosas. Se encarnó en un cuerpo humano y tiene una naturaleza humana. Ahora, los ángeles rinden homenaje al eterno Hijo de Dios. Lo hacían antes de la encarnación a él como Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que a la naturaleza divina ha sumado la naturaleza humana. Y a la condición de ser espíritu, ahora ha tomado cuerpo humano. Los ángeles, a partir de la exaltación de Cristo, empezaron por primera vez, y desde ahí hasta ahora, a rendir homenaje al Hijo de Dios encarnado, con cuerpo y naturaleza humana. Eso quizás es la mejor forma de tomar esta frase, forma humana, cuerpo y naturaleza. Como creo que la persona intuye a Jesús como el Hijo de Dios
encarnado. Hermanos, vemos que cuando hablamos de teología, cuán importante es ser precisos, no usar palabras sueltas o palabras no claramente pensadas. Tenemos que ser claros y precisos en usar palabras para que no se malinterprete lo que estamos queriendo decir. Eso nos lleva a temas acerca de la traducción de la Biblia y el significado de palabras y frases. El pronombre los, que traduce la Reina Valera, para identificar a los que doblaron rodillas, ¿se puede considerar una variante textual? No, no hay nada en el texto eh, que tenga esta palabra. Así que no se trata de una variante textual, sino que es una variación en la traducción al español, queriendo aclarar de quién se trata. En inglés, la versión inglés toma la forma de cosas, las cosas en los cielos. La Reina Valera pone los que están en el cielo o en la tierra, ¿ok? Pero el griego no está expresado. No hay manuscritos que tienen y no tienen esta palabra. Ninguna las tiene. Así que no se trata de una variante textual, es una variación de la traducción, que obviamente es muy diferente a variantes textuales. En referencia al término debajo de la tierra, ¿se considera que es el mismo lugar donde habitan los inconversos y los demonios? Los grandes teólogos o padres de la iglesia, después del Nuevo Testamento, consideraban el lugar donde habitaban los demonios, esta palabra que Pablo usa aquí, haciendo una distinción con los inconversos. Según ellos, ¿dónde habitaban los no salvos? Bueno, me imagino que si leamos en detalle los padres de la iglesia, encontraremos más que una sola postura. Pero los mejores padres de la iglesia harían una distinción entre dónde están las almas de los inconversos y dónde están los demonios. Creo que los padres harían una distinción entre esos dos ambientes, ¿ok? Habría que leer, no soy experto en la teología de los padres, en esta distinción entre el lugar de los espíritus inconversos y el lugar de los demonios. Ya habría que ver y investigar mucho más para contestar esa pregunta. Al ser humillados constantemente y pasar tiempo, así como seres humanos, guardamos resentimientos y falta de perdón. Es una gran verdad, ¿no? ¿Cómo hacer para sentirnos bien? Hace esta pregunta. ¿Qué hizo José al respecto? José en Génesis, porque demoró mucho tiempo para ser exaltado. José ilustra la experiencia de muchos creyentes. Dios no promete que inmediatamente después de ser humillados vamos a ser exaltados, tal que no será necesario ni probar nuestra fe ni ejercer paciencia. Obviamente José tuvo que hacer ambas cosas. Los años que pasó en la cárcel, maltratado, y en la casa de Potifar, fue una prueba para la fe de José, ¿no es cierto? Una gran prueba para su fe. Iba a confiar en Dios, iba a mantenerse íntegro, porque se mantuvo íntegro con la esposa de Potifar y terminó en la cárcel. Y pasó años en la cárcel. Qué prueba para la fe de José, ¿no es cierto? Qué prueba también para su paciencia, especialmente cuando interpreta el sueño de los dos siervos del faraón. Los sueños se cumplen. Y a pesar de lo que él había pedido, ambos siervos o el que fue restaurado, se olvidó de José y pasó más tiempo en la cárcel. Qué fácil para José resentirse, ¿no es cierto? Y no querer perdonar.
a ese oficial del faraón. Pero no leemos nada de eso en la historia de José, ¿no es cierto? Y como una sombra del Señor Jesús quizá. José mantuvo su fe, José tuvo paciencia, no guardó resentimiento, un modelo también para nosotros. ¿Cómo hacerlo? Yo solo sé dos maneras. Número uno, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el fruto de gozo, paz, bondad, mansedumbre. Eso es lo que nos hace falta, ¿no es cierto? Una abundancia del Espíritu Santo para no resentirnos y para sentirnos bien en las pruebas y las dificultades. Y la segunda cosa que podemos hacer es estudiar la Biblia y ver que no somos los primeros, los únicos que hemos pasado por esta experiencia. Nos han humillado y Dios no hace nada para exaltarnos. No somos los únicos. ¿Cuántos creyentes de antaño han pasado por eso? David, por ejemplo, humillado por Saúl, humillado por los filisteos, viviendo como un forajido. Años. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos pueden servir de motivación. Aprendamos a confiar en Dios. Lo que Dios hizo por estos grandes héroes del Antiguo y Nuevo Testamento, hará para nosotros también. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y meditar largamente en las experiencias de estos creyentes de antaño. Muy bien, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga al escuchar estas respuestas.